Vamos a continuar con nuestros ejercicios utilizando la DI API de SAP Business One. En esta ocasión vamos a hacer un query para obtener datos a través de SQL. Retomando o reutilizando el código que ya teníamos, aquí tenemos la parte de la conexión, nombre del servidor, tipo de base de datos, nombre de la base, usuario y contraseña. Vamos a introducir un nuevo valor para la conexión. Ese nuevo valor será el usuario de la base de datos. db username y va a ser db password. Ya tenemos nuestro usuario y contraseña de la base de datos y vamos a probar si todo está bien. Vemos que nos devuelve un error y nos dice que no nos podemos conectar a la base de datos porque aquí tengo mal la contraseña. Vamos a repetir. Ya nos conectamos de forma exitosa. Ya que estamos conectados con la base de datos, vamos a ejecutar la consulta de SQL y vamos a empezar a escribir nuestra consulta. Y vamos a hacer una consulta sobre la tabla de artículos. Después de esto, declaramos un objeto de tipo recordSet, invocamos la ejecución del query y vamos a recorrer el contenido del query. Mientras el resultado sea diferente de fin, vamos a recorrerlo. Algo muy importante que deben de no olvidar es mover nuestro apuntador o nuestro registro a la siguiente posición para que no se vaya a quedar ciclado el programa. La forma de obtener el valor de las columnas es de esta forma como lo vemos aquí. Y adentro de las comillas vamos a escribir el nombre de cada una de nuestras columnas. Aquí capturamos o cachamos los valores y aquí los imprimimos. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver que tenemos aquí el primer valor, el segundo valor y aquí a propósito puse esto con un error para cacharlo. Bueno, no lo estamos cachando, pero más bien lo que nos dice es que no podemos convertir de forma implícita un valor doble en string. Entonces aquí hay que tener cuidado con eso. Siempre hay que saber el tipo de dato que nos devuelve la consulta. Vamos a invocar otra vez. Tenemos la clave, el nombre, el precio. Se imprime en consola. Que esto fue la existencia. Clave, nombre, existencia. Clave, nombre, existencia. Vamos a irnos al final. Y aquí nos mostró todos los artículos que tenemos en esa tabla. Unas recomendaciones o consideraciones al momento de hacer consultas con SQL sobre SAP Business One es tener en cuenta y tener presente la base de datos con la que nos estamos conectando. En este caso, el ejercicio es utilizando SQL Server, pero podría ser HANA. Y hay unas diferencias que podrían meternos en líos si no conocemos cuáles son. Por ejemplo, en SQL, si queremos tener los primeros 10 registros, tenemos el top 10. Mientras que en HANA tendríamos que poner limit 10. Otro detalle a considerar es que en el caso de HANA es sensible a mayúsculas y minúsculas, de tal forma que si nosotros no ponemos tal cual como está el nombre de la columna, vamos a encontrar error. De tal forma que en este caso, miren,
tenemos entre comillas. Vamos a ejecutarlo para que veamos el valor. Este sería el valor. Vamos a copiarlo. Miren, sería así. Y si lo ejecutamos en SQL, vamos a ver qué nos devuelve. Funciona bien utilizando las comillas. En SQL Server no tenemos problema con las mayúsculas y minúsculas, pero repito, en HANA sí tendríamos problema. En este punto, si tú estás seguro que nunca tu proyecto va a correr en HANA, no pasa nada si tus queries los haces así directamente pensado que va a ser para SQL. Por el contrario, si no estás tan seguro, no pasa nada que desde el principio ya tengas hechas tus consultas preparadas para cualquiera de los dos motores de base de datos. Otra de las consideraciones que podrías tener presente entre HANA y SQL es cuando utilizas if null, is null, probablemente formatos de fecha. Y ya si tienes más dudas, yo sí te recomendaría que echaras un clavado en investigar estas diferencias que pudieras encontrar entre SQL Server y HANA, pero por lo general estas son las principales con las que yo me he encontrado. Hemos terminado de ejecutar una consulta SQL utilizando la de API, pero no es la única forma de hacerlo. Yo sí te recomiendo que lo hagas así porque es la forma más fácil probablemente y además que en caso de utilizar HANA, desde aquí ya se hace muy fácil. De lo contrario, tú pudieras utilizar la forma tradicional que tú usas para conectarte a base de datos y sin problemas. Si quisieras conectarte con HANA, tendrías que tener las DLLs para la conexión y te va a funcionar muy bien. Nos vemos en el siguiente ejercicio.